Tal. Bueno, muy buenas tardes, aquí de Interesting People Online, junto a mi colega Marcelo Montes. Hoy tenemos un invitado muy especial, Martín Simonetta. Creo, Martín, que ustedes se conocen con Marcelo, ¿no? Seguramente sí, por Por Eneas Diglione puede ser. ¿Cómo andás? exactamente, sí. ¿Cómo andan, Karen y Bueno, él Marcelo? ¿Bien? desaparece un poco a veces por el chroma key que tenemos. ¿Cómo estás? Bueno, Martín, tuve tu contacto por Gustavo Lazzari, que estuvo con nosotros en un debate hace un par de semanas, y me contó acerca de tu persona, de los libros que han escrito y escriben juntos. También me interesó muchísimo el tema tuyo de relaciones internacionales y, bueno, de la fundación a la que vos sos miembro dirigente, ¿verdad? Exactamente, sí. En A primer ver, lugar, muchísimas gracias por esta posibilidad de estar charlando con ustedes. Sí, Gustavo Lassa es un gran amigo, con él hemos hecho muchas cosas juntos, hemos escrito distintos libros, él era parte también de Fundación Atlas, desde claro. casi la creación, así que hemos por suerte transitado un enorme camino juntos. Bueno, sobre la Fundación Atlas también te quería hacer mención. Yo soy presidente acá en Europa y digamos, a nivel internacional, de un nuevo grupo de mujeres internacionales que se llaman International Republican Women, o sea, mujeres republicanas internacionales, que van mucho defendiendo las ideologías liberales y republicanas a nivel internacional. Y también me encantaría presentarles el proyecto para la fundación de ustedes, si también en algún momento están interesados en cooperar conjuntamente. Sí, por supuesto, es una iniciativa excelente, especialmente en este momento que vive el planeta, también para mostrar una visión de la temática de la mujer desde las ideas de la libertad, ¿no? Que Exactamente. muchas veces se vende una visión unívoca, ¿no? Y está bueno mostrar la otra campana al respecto. Y pensando en la mujer, uno ve el rol enorme que muchas mujeres llevan adelante previo a las leyes que le dan beneficios específicos. Uno lo ve a su alrededor, en la familia, en distintos tipos de vínculos, mujeres emprendedoras, mujeres que se abren su camino, que no necesitan subsidios, que no necesitan privilegios, que van hacia adelante. Y creo que eso es importantísimo, mostrar visión, que a veces suena que la visión de la izquierda. Sí. Martín, antes de las preguntas técnicas profesionales que te va a hacer Karin, ¿cómo llegás al liberalismo? ¿Quiénes han sido tus mentores, sobre todo ahí en Buenos Aires? ¿Nos podés contar un poco de tu historia? Es una excelente pregunta y muchas veces con distintos amigos ya a esta edad, ¿no? De la libertad nos juntamos a tomar un café y charlamos, che, ¿cómo empezamos con todo esto, no? Y bueno, de hecho, a los 15 años, en la década del 80 más o menos, uno empieza a tener vínculos con distintas agrupaciones políticas, el boom de la UCD en la Argentina, al lado de mi casa había un centro cívico, por ejemplo, pero era una llegada más entusiasta que con conocimientos profundos de las ideas, pero creo que un punto de inflexión fue que en segundo año, como profesor de economía, ¿no? Y realmente ahí fue un antes y un después, me partió la cabeza, no me divertía en mi carrera y a partir de ese momento me empezó a encantar, estudiar para discutir en las clases con los amigos, muy amigos que pensaban distinto, luego después distintas instituciones del mundo donde tuve la suerte de poder profundizar las ideas de la libertad, por ejemplo, en aquella época con FEE, The Foundation for Economic Education, en ese momento en Irvington on Hudson, en Estados Unidos, luego también con Atlas Foundation. Después tuve una beca de British Council para investigar un año en el Institute of Economic Affairs en Londres, sobre justamente el acuerdo Mercosur-Unión Europea, de un eventual acuerdo Mercosur-Unión Europea ya hace varias décadas, si era posible, qué beneficios, qué contras podría tener.
Bueno, y realmente, y desde el 2003 que estoy dirigiendo la Fundación Atlas, también soy profesor en la facultad, y siempre por el mismo sendero, ¿no? Y hay una frase de Confucio que siempre tengo en la mente, que se la tengo que agradecer mucho a la Ciudad de la Libertad, y la frase de Confucio es, si elegís un trabajo que te guste, ese día dejarás de trabajar, ¿no? Y muchas veces siento que no estoy trabajando, ¿no? En las últimas décadas de mi vida, porque me dedico a esta temática que realmente me apasiona, las ideas y todo lo que tiene que ver con la diseminación de las ideas, lo que hacemos con Atlas, con tener una visión de temas que son noticias de la Ciudad de la Libertad, la formación de jóvenes líderes, la discusión sobre, a través de foros, sobre los temas que preocupan a la Argentina y al mundo, la construcción de redes, de coaliciones, con lo cual realmente si uno mira hacia atrás hace varias décadas, varias décadas el tiempo ya da miedo, que uno está vinculado a estas ideas, pero realmente han permitido en lo personal y en una visión un poco egoísta tener una vida muy linda, muy feliz y disfrutando a cada paso, ¿no? esta actividad. Por ejemplo, yo ahora estoy trabajando, ¿no? Y estoy pasándola muy bien, conversando con ustedes, y eso otra gente no lo entiende. Yo trabajo sábado, domingo, lunes, a la noche, a la madrugada, pero no es un trabajo para mí, ¿no? Es diversión, es placer, es también trabajar por una idea en la que yo creo, ¿no? Y ese Ese es el creo que es una... temperamento liberal, que amamos las ideas, la libertad y amamos lo que hacemos, ¿no? Yo te preguntaba adrede, porque vos sos más joven que nosotros pertenecemos a esa generación de los 80, digamos, y bueno, un poco el mérito tuyo, ¿no? Porque me acuerdo en los años 2000, cuando empezaba el kirchnerismo a asomar, bueno, ya la crisis de la convertibilidad y demás, vos surgías, me acuerdo perfectamente, y digo, bueno, ¿cómo este muchacho se habrá forjado, digamos, en los años 90, en los tan denostados años 90, ¿no? Y bueno, cuando vos mencionás la FEE, la Freedom for Economic Education, la Free Economic Education, bueno, es una institución donde nos formamos varios, en los 80, así que bueno, vos supuestamente habrás estado en los 90, me imagino, y bueno, recogiste los beneficios, digamos, de esa generación más tardía, pero también los costos, porque te tocó afrontar, hacer todas estas actividades que vos hiciste en Atlas en los peores años, digamos, ¿no? En los años del kirchnerismo, un poco en soledad. Por eso la pregunta era, bueno, ¿quiénes habían sido más allá de las instituciones internacionales, quiénes habían sido tus mentores a nivel nacional? Si nos podés mencionar, no sé, Venegas Lynch o Eduardo Martí, o bueno, ¿quiénes han Sí, sido los que Ricardo más Rojas, influyeron? viste, claramente. Ricardo Sí, sí, sí. Rojas. Ah, Ricardo Rojas, viste, que fue bueno, él es juez, abogado, experto en economía y derecho, y fue, digamos, la persona que generó el punto de inflexión, ¿no? En aquel momento, a los 19 años en la facultad, digamos, 18, 19, segundo año, y que me hizo zambullir y apasionar leyendo, charlando, discutiendo, que vivía apasionado por estas ideas realmente. Sí, en este momento, y después aparecieron otros mentores en distintos momentos, ¿no? En distintas áreas del conocimiento también, pero sin dudas Ricardo Rojas jugó un rol fundamental, ¿no? Desde su o sea, visión. deduzco que hay una beta objetivista y randiana. En los comienzos sí, hoy en día, digamos, mi visión es bastante más abierta en este sentido, ¿no? Como que creo que cada área del pensamiento de la libertad tiene su punto interesante, cada pensador, bueno, después hice una maestría en economía, hice un posgrado en psicología positiva también, ¿no? Lo que también me llevó a entender, o tratar de entender a cada pensador en su contexto, ¿no? Y ver qué aportaron, incluso uno mismo en los distintos momentos de la vida, etcétera. Uno por suerte mantiene cosas y otras las va cambiando, ¿no? Por eso creo que no, tengo una visión bastante abierta y creo que cada uno ha aportado algo, y me gusta mucho, por ejemplo, la visión de José Ignacio García Hamilton, escritor, Excelente. que analizaba a personajes pensadores y también a personajes históricos como, no sé, Sarmiento, Alberdi, entre otros, en su contexto, ¿no? Es importante ponerle a la persona en el contexto para
no juzgarla desde un parámetro actual que a veces tiene poco que ver con el mundo que estas personas estaban viviendo. Bueno, ya que hablas de psicología positiva, ya mismo te invito a que demos juntos una conferencia sobre la psicología positiva y cuál es la perspectiva de Popper en el pensamiento psicológico. ¿A dónde encaraba Popper, después de todo lo que había aprendido de Hayek, en la aplicación de la psicología? Yo soy psicóloga, aparte de periodista y tener un Para MBA colmo y vive en Viena. analista internacional, tengo también un poco una combinación parecida a la tuya. Y me gusta mucho aplicar, claro, aplico mucho la psicología propositiva, de decir el sacudón de Popper, ¿no? De decir despertar, sacudir, y mantener la ideología que uno tiene como liberales, ¿no? Que es como lo que hoy estamos viviendo, no casarte con Dios y con el diablo, sino mantener tu ideología y vivir con tus principios. Que es lo que yo aplico mucho también en el periodismo. En el periodismo tengo que abrirme a todos los ámbitos, pero en lo que es mi periodismo, en mi tiempo libre, lo aplico a lo que son dar a conocer las ideologías de la libertad. Soy dirigente del FPÖ acá en Austria, ¿sí? Me crié con Haidar y anteriormente con la UCD NUPAO en Buenos Aires, así que te imaginas toda la formación que tengo, muy parecida a la que vos estabas contando tuya, digamos, de un liberalismo conservador y después más abierto, ¿no? Como que yo creo que con los años nos vamos abriendo. Pero me gustaría hacerte una pregunta de una frase que vos tenés, que yo la utilizo mucho con mis alumnos y en la práctica. En alemán se dice globales Handeln, locales Denken, que es pensamiento global, pero la acción local. ¿A qué te referís cuando aplicas como eslogan prácticamente en tu vida esa frase? Bueno, esa es una excelente pregunta, bien profunda además, ¿no? Te cuento brevemente que también mi hijo vive en los Estados Unidos, mi ex esposa norteamericana, hay toda una mezcla, digamos, por todos lados, y conocimiento, y cuando uno conoce otras culturas, aprecia cosas de la nueva cultura, aprecia cosas de la propia, va transformándose en algo nuevo, digamos, ¿no? Que te gustan cosas de cada lugar un poco y a la vez ves fenómenos globales que se repiten, ¿no? Y situaciones que tienen que ver con lo humano o incluso con lo primate o con lo mamífero, digamos, ¿no? Para ir un poquito más atrás, ¿no? Y creo que la Argentina, por ejemplo, tiene cosas maravillosas y el estilo de vida argentino, la familia, los amigos, los aspectos, los vínculos emocionales, que a veces no valoramos tanto, pero nos falta evidentemente todo tipo de orden básico, ¿no? Para decirlo de alguna forma, ¿no? Un poco de un sistema de premios y castigos, de incentivos, digamos, sistemas que alienten a que la sociedad crezca a través del crecimiento de los individuos, que en otras sociedades están mucho más desarrolladas y acá, digamos, hablar de meritocracia es un pecado prácticamente, ¿no? Entonces, y lo que creo que muchas veces la gente de izquierda no ve es que, exacto, ¿no? Que a la persona que no le va bien en el terreno material tampoco se siente bien, ¿no? Y a veces hay populismos que generan una relación de dependencia psicológica entre el amo y el esclavo de alguna forma, por decirlo así, ¿no? Y que por eso me gusta mucho a veces algunas películas americanas donde te muestran la historia que es un poquito remanida a veces, del chico pobre, la chica pobre que busca sus sueños, que tiene mil problemas, que se cae, que se levanta y que finalmente alcanza su meta, ¿no? Esa forma de transmitir nuestras ideas me gusta mucho, y el hecho de hacernos cargo de los problemas, de los contextos difíciles, porque uno desde Argentina dice acá está todo mal, afuera está todo bien. No es que vivís afuera, ves que afuera también hay desafíos. Y si está todo bien, está bien para vos y para tus competidores también. Exactamente. Con lo cual, paremos de meter culpa un poco, ¿viste? Hay un psicólogo, Bernardo Estamateas, que tiene un libro que se llama Gente Tóxica, y un capítulo Sí, que se llama lo conozco, es genial el libro. un capítulo que se llama El Meteculpas.
Entonces, me gusta que seamos liberales, pero sin meter culpa, hagámonos cargo. ¿A quién te hacen acordar? ¿A qué partido político el mete culpas? No, bueno, no quiero mencionar partidos políticos, porque... Pero claramente, si uno ve la izquierda, el debate, el discurso de la izquierda es un discurso meteculpas. Y los K, por ejemplo, ¿no? La culpa de que suban los precios es del chino, ¿sí? El capitalismo salvaje hace que nosotros estemos mal. No sé, si miramos el caso de Cuba hoy, el bloqueo a los cubanos hace que los cubanos sean pobres. Siempre la culpa es de otro, ¿no? Y esto tiene que ver, volviendo al tema psicológico, con una inmadurez emocional, ¿no? Esta falta de ausencia de hacernos cargo de nosotros, el contexto, el hombre y su circunstancia, diría Ortega y Gasset, y qué podemos hacer con lo que tenemos, ¿no? Por eso hace algunos años hice un libro de emprendedores con un periodista argentino, Eduardo Serenellini, que anduvo muy bien de venta, fue el único libro que hice en mi vida que anduvo bien de venta. Sí, lo conozco. Y se llama el vaso, el éxito depende de ti, porque salía en toda América Latina, sobre el vaso medio lleno, ¿no? Sí. Y la característica que tenían los emprendedores que analizábamos, entre ellos Jimmy Wales, que es el fundador de Wikipedia, con el que hablábamos y demás, era esa capacidad de ver el vaso medio lleno, ¿no? Porque todos se caían, vos veías la vida de cada uno, 800.000 millones de dramas, ¿sí? Como la vida puede ser nuestra también. Sin embargo, se caían 100 veces y se levantaban a la vez 101, ¿no? Y esa era como la diferencia. Esa era la diferencia. No la queja, sino crecer, la resiliencia, crecer a partir de situaciones altamente traumáticas, ¿no? Eso, y ese discurso me entusiasma y lo veo mucho en los Estados Unidos para transferir esa cultura a los jóvenes. El colegio de mi hijo de chiquito, en todas las paredes, colegio público, decía en castellano, pensé en grande, si lo podés soñar, lo podés hacer, el cielo es el límite, y los pibes salen con una fuerza que se comen el mundo, ¿no? Y eso creo que esa revolución cultural es muy importante hacerla y transformarla y reemplazar nuestra cultura de la queja, ¿no? A veces de la gente en una parte de la Argentina, no en toda la Argentina, ¿no? Porque una parte de la Argentina es emprendedora, trabaja, avanza, pero otra es como de una resignación, ¿no? Triste resignación que debemos trabajar en cambiar eso. Vos viste que en los Estados Unidos, como vos nombrabas, que aplican muy bien también, no voy a darte una lección de religión, pero si vos ves en el área del marketing, que aplican también la psicología propositiva. Teníamos, por ejemplo, ¿te acordás Willy Graham? Que sí, había sido uno de los pastores más conocidos en los Estados Unidos. Hoy está Willy Graham, por ejemplo, en España, que no sé si lo ves, que hace muchos twitters, y también es, no sé si es el hijo o si es, pero que aplican la religión desde el lado propositivo, es decir, no de todo es pecado, todo es dolor, sino de cómo lograr tus objetivos, dónde tener esa fe, esa visión hacia afuera, mayor visión, y yo creo que esa estrategia que implementan los norteamericanos son las que realmente habría que imitar, ¿no? Muchos es como que, claro, van con la envidia, como vos dijiste. ¿No te parece que el problema del argentino viene de que nosotros pensamos desde la escasez y no desde la abundancia? Bueno, concuerdo absolutamente con lo que vos dijiste, todo, digamos, la forma de comunicación de estas religiones que llamamos protestantes a veces, y la comunicación a la emoción, digamos, ¿no? Sí, no solamente a la razón, ¿no? Y eso es lo que veía mucho en el caso, en distintas áreas de Estados Unidos, y que a vos a veces, y en las empresas mismas incluso, yo trabajaba en multinacionales, y vos no trabajás por el dinero, trabajás por la emoción. Porque sos el propio emprendedor. Entonces, para perseguir tus sueños, para cambiar la vida de la gente, es lo que yo vivo en Atlas también, ¿no? Esto, digamos, no pienso en la plata que gano o no gano, ¿sí? Lo haría gratis, digamos, y eso es importantísimo, y el modelo que vos comunicaste creo que es fundamental para ahí. Si uno ve también los líderes políticos que han ganado desde las ideas de la libertad o cercanas, me viene a la mente Ronald Reagan, ¿no? Por ejemplo, sí.
tenía un discurso de llegada emocional, fuertemente llegada emocional, y a la vez coincidía con nosotros, ¿no? En materia de políticas públicas en términos generales. Creo que ahí tenemos un pendiente y tratar de... a veces yo lo hago, tuiteo bastante y muchas veces los tweets son críticos, mala onda, pero también vender Para un eso se presta mensaje... el Twitter. Sí, lamentablemente. Pero Instagram me gusta más porque podés vender comunicar algo mejor, Visual. algo más proactivo. ¿Sí? Y un libro que me cambió la vida, es un libro no es un libro profundo, es un libro marketinero, pero totalmente efectivo, ¿no? Es un libro muy simple, pero te da algunos consejos que van en este sentido. Sé proactivo, pensá ganar, etcétera, ¿no? ¿Te gusta Rogers? ¿Te gusta Rogers? No conozco tanto, lo he escuchado y he leído muy poco, sí, pero coincide y me gusta mucho, sí. Vos sos un Pero liberal en este un poco atípico, Martín, ¿no? Porque Martín Krause, me acuerdo, decía, un gran problema de los liberales en Argentina es que tenemos abundancia de economistas que conocen muy bien, por supuesto, la macro y la microeconomía, pero no se animan a trabajar estos temas que estás comentando con Karin. Por ejemplo, el tema de la psicología, por ejemplo, el tema del emprendedorismo. Es decir, no están como Lacha. Lacha es un gran ejemplo de economista liberal y empresario, ¿no? Y vos, más o menos parecido, vos lo estudiás a fenómenos como el caso de Lacha, Lázaro y demás. ¿Por qué ocurre eso? ¿Por qué ese fenómeno aquí en Argentina de tener abundancia de economistas que se dedican todo el tiempo a trabajar la lógica, por supuesto, del Estado, de la inflación, la emisión monetaria y demás, y no tenemos economistas liberales, en el caso tuyo, que estén del otro lado del mostrador también, del lado La formación empresario? americana que Claro, tiene, claro, el sí, puede MBA ser, ¿no? americano, ¿no? claro, sí, es una muy buena pregunta y creo que también tiene que ver un poco con la falta de conocimiento de la psicología, bueno, de cómo se manejan en otros países temas motivacionales, para entusiasmar, ¿no? Y a mí me encanta el verbo entusiasmar, Motivar, y entusiasmar, busqué la capacitar. etimología, yo no sé mucho de etimología, pero Se quedó. claro, tiene que ver con lo de Teus, con Teo, endiosado. Cuando estoy entusiasmado, estoy endiosado, más allá de una visión religiosa o de ese tipo. Uno siente que está en estado de flow, ¿no? Fluyendo, ¿no? Siente que el tiempo vuela, que tu producto, tu proyecto es imposible de vencer. Por eso muchas veces las pequeñas empresas de un emprendedor de garage triunfan contra las grandes multinacionales, ¿no? Porque este emprendedor que hace su empresita en un garage tiene este entusiasmo sagrado, este fuego sagrado, ¿no? Que compite y derrota a las burocracias a veces desmotivadas, ¿no? Entonces creo que es muy interesante este punto y tiene que ver con la teoría de las organizaciones y me parece que por ahí tiene nuestro mensaje mucho para ganar, ¿no? Si bien a veces lo cierto es que y yo a veces caigo, ¿no? La realidad de nuestros países a veces nos lleva iba a decir una mala palabra, a criticar, a mostrar negativo, pero también, digamos, poner no dejar de ver esa luz, ¿no? Que nos ilumina nuestras vidas, que puede cambiar nuestras vidas hoy, digamos, con lo que hay, y a la vez promover reformas y cambios que hagan que todos estén mejor, ¿no? E incluso muchas veces sectores marginados, que a veces uno mira la historia del marginado, pobre, pensemos que en Buenos Aires 16% de la gente vive en Villa Miseria, ¿sí? 16%, casi uno de cada 5, es terrible, ¿no? Y pensemos, digamos, la historia, digamos, de la infancia de estas personas, los vínculos con la familia, que en muchos casos son muy buenos, pero yo creo que hemos tenido suerte nosotros de estar en una clase media, por ejemplo, si bien no me gusta hablar mucho de clase, pero un nivel socioeconómico medio, digamos, con algunas necesidades cubiertas durante la primera infancia y la juventud y demás, ¿no? Pero por eso creo que hay que alfabetizar emocionalmente y alfabetizar en las ideas de la libertad y mostrar que
De hecho, hay casos en los sectores más bajos de la Argentina de emprendedores, como les comentaba antes de este libro sobre emprendedores, habíamos tocado casos de gente que nacía en los niveles más bajos socioeconómicamente y socioeducativamente incluso, y empezaba a crecer. Y con laburo, uno vive, de hecho, veamos la historia de los inmigrantes tanos, españoles, de la colectividad judía, sirio-libaneses en Argentina, casi ninguno llegó siendo millonario, ¿no? ¿Y por qué en poquitas décadas ya pasaron a ser de la clase media o poquitos años y sus hijos están más arriba? Por la cultura del trabajo, ¿no? La cultura del trabajo, ni más ni menos. Y para levantarle la autoestima así colectivamente al argentino, bueno, la palabra colectiva es un poco reñida con nuestra ideología, ¿no? Pero, ¿cómo imaginás eso, ese tipo de cambio cultural, digamos? ¿Que hay que darle a cada argentino un libro hasta Mateas? Porque yo me acuerdo hace unos años en la Feria del Libro, los libros más vendidos eran los de autoestima, o sea que la Argentina claramente tiene un problema de autoestima. Por algo lee tanto estos autores, ¿no? Pero ¿cómo se hace para levantarle? ¿Se puede actuar solamente microeconómicamente o la labor que vos hacés, docente, así en términos sectorial? ¿O hay alguna forma de alguna estrategia? ¿O tenemos que esperar a algún líder que le levante el ánimo? En ese sentido, creo que la experiencia de Juntos por el Cambio me parece fue poco contraproducente porque se infló mucho el ánimo, pero no se dio nada a cambio, digamos, en términos de consistencia material, ¿no? ¿Qué te parece? ¿Cuál es la fórmula, si es que hay alguna fórmula, para levantarle la autoestima al argentino medio? Sí, coincido mucho con lo que vos decís y el problema de Juntos por el Cambio, de Cambiemos, es que no cambió nada. ¿No? Por eso la gran frustración, ¿no? que tenemos, pero creo que hay distintos ámbitos para avanzar en este sentido. Por el lado de las políticas públicas, hacer reformas, digamos, que premien el esfuerzo, ¿sí? Tratar de liquidar la inflación, por ejemplo, terminar con la emisión monetaria, sacar, digamos, hoy hay cerca de 4 millones de empleados públicos a nivel nacional y hay 6,5 millones de empleados privados en blanco. O sea, es insostenible, ¿sí? Uno ve otras políticas como las jubilaciones sin aportes, por ejemplo, ¿sí? Ese tipo de cuestiones no pueden existir, ¿sí? Si hay un plan de ayuda puede ser temporario, pero no puede ser un plan eterno, ¿sí? Creo que habría que revisar todo eso, ¿sí? Si, por ejemplo, ni hablar del tema de lo no económico, temas como la seguridad, ¿sí? La cárcel no puede ser una beca, digamos, ¿no? Y una puerta giratoria en muchos casos, ¿no? Y que muchos presos reciban planes y que cobren por ser presos, y nosotros estamos Vos estás formado pagando. en Estados Unidos, ¿no? Yo, digamos, soy licenciado en Relaciones Internacionales de la Universidad de El Salvador, hice una maestría en Política Económica en la Universidad de Belgrano, hice un programa en Atlas Foundation que se llama Think Tanks MBA, ¿sí? Que es un programa de posgrado. Así que hice distintos cursos y seminarios en Estados Unidos. Te voy a llevar entonces un poco a tu programa porque viste en Estados Unidos. Viste que son los MBAs, tenemos, bueno, que hacer el análisis de Robert Levy, ¿no? Levy lo conoces seguramente, sí, pensador propositivo también brasilero. Y en comportamiento organizacional, ¿no? Sí. Organizational behavior, ¿no? Nos dan la formación, digamos, a nivel de dirección empresarial de cómo formar y como vos estudiaste la psicología propositiva, la psicología positiva, en el tema de que estabas hablando de la comunicación, ¿no? Y vamos un poco a encabezarnos a lo que es Estados Unidos. No te voy a traer a Europa. Estados Unidos. ¿Cómo comunica Estados Unidos? Fíjate los discursos. Hablaste de Ronald Reagan. Si analizamos todos los discursos de los presidentes y políticos estadounidenses y de los mismos empresarios hacia la gente. Tenés al mismo Morgan y bueno, puedo nombrar un montón. Es la comunicación a través del lenguaje propositivo, positivo y a través que vos decías a los empleados, hacerlos sentirse emprendedores. Nosotros, nuestro profit,
es a través de la meritocracia que tengamos cada uno. Cuando ganamos como empresa, ganamos también nosotros como emprendedores, porque somos parte de la empresa. Entonces, al hacer sentirse el empleado como parte de la empresa, tiene esa ambición y esa visión hacia el éxito. Nadie habla de los fracasos, sino qué es lo que necesitamos mejorar, si vemos desde los objetivos. Los hacen sentir Creo importantes que y es compartir. lo que vos vas enfocando desde tu tendencia. Y otra pregunta en mí es, yo me formé en Estados Unidos con el MBA en Chicago, Loyola. ¿Qué pensás? Y en el tema que me especialicé fue en el Gemba Kaizen, mejora continua 6 sigmas. ¿Cómo pensás la aplicación en la política liberal? Y no te hablo económica, sino en la política liberal argentina en la reforma del Estado. La aplicación del Gemba Kaizen. Bueno, vos te referís no a un partido político liberal, sino qué reforma política haríamos los liberales basados en esta teoría, digamos, ¿no? Exactamente, que Creo que puede ser siempre aplicada en un tenemos que... gobierno populista, puede ser aplicada en un gobierno socialista, si nosotros somos realmente astutos de cómo aplicarla los liberales en el contexto que estemos ubicados. Bueno, hay distintas formas de aplicarlo y mientras vos hablabas me venían muchas cosas en la cabeza, pero para mí una que es fundamental que los liberales no defendemos tanto es el federalismo, ¿sí? Que cada provincia o municipio viva con lo que recauda y que los ciudadanos controlen a la provincia o al municipio, ¿sí? Control ciudadano y no subsidios entre provincias. Que las provincias productivas, como Mendoza, subsidien a las provincias improductivas y que actúan mal, asignan mal los recursos, como Formosa. Eso es, digamos, como al alumno que hace perfecto un examen ponerle 2 y al que hace mal el examen ponerle 10, digamos, ¿no? Entonces, mientras existan regímenes de este tipo, ¿y por qué Uruguay funciona mejor que Argentina? Porque es una unidad política pequeña, más controlable, donde los ciudadanos pueden ver qué hacen los políticos, si se enriquecen o no. Entonces creo que Argentina es el 8º país más grande en superficie del planeta. El 7º es la India. India tiene 1.300 millones de habitantes, nosotros tenemos 45. ¿No? Por eso podemos hacer este descontrol que hacemos, porque tenemos estos recursos para despilfarrar de la forma que lo estamos haciendo, lamentablemente, pero es la hora de hacer un cambio y creo que el argumento, la palabra federal es un argumento todavía con no tanta imagen negativa en la Argentina, que podríamos ponernos esa vestimenta, los que defendemos la libertad, y mostrar al país, digamos, y a mucha gente de todo el país, no solo de las de capital, que esto sería muy beneficioso para las provincias que se organizan bien y además tienen que adaptarse, ¿no? Porque aún en las provincias improductivas hay la gente, por la fundación nosotros damos charlas en todo el país y tenemos la suerte de viajar. Y en cada provincia hay sectores enormemente productivos que hablan y piensan lo mismo que nosotros hablamos, ¿no? Pero siempre aparece el intendente, aparece el gobernador, pobres, constantes o crecientes, y que se beneficia de esos votos que son electoralmente importantes. Así que hay que romper ese perfil de relaciones perversas. Si te tenés que describir como liberal, ¿te describís como liberal, conservador, liberal clásico, libertario? ¿Cómo te definís? Mira, hace algunos años le pregunté a un amigo fallecido justamente en la pandemia, Carlos Escudé, que le digo, ¿vos sos liberal? Y me dice, no, yo soy Carlos Escudé. Y yo, respecto de la pregunta que vos me hacés, yo creo que soy Martín Simonetta, ¿no? Porque cada visión tiene algo interesante y de acuerdo a los momentos, las situaciones, las sociedades, uno puede ir cambiando la visión, si bien yo estoy a favor de un Estado mínimo, ¿no? Evidentemente, pero la política es un arte y es la realidad, y a veces uno tiene que tener flexibilidad. Una cosa es el pensamiento, el discurso universitario, el discurso puro y el análisis, pero en la realidad es gris, no hay blancos y negros. Si vos, por ejemplo, metés una lupa sobre, no sé,
el periodo 1853-1916 de Argentina, vas a encontrar cosas que no eran liberales. Por ejemplo, en la época de Roca se cobraban retenciones a las exportaciones. Y eso, por eso, si miramos con lupa todo, no queda nadie, digamos, ¿no? Y hay que entender a las circunstancias, a las personas y tener la flexibilidad para comprender que en la realidad todo es no ideal, ¿no? No ideal no porque no sea perfecto, porque no, tampoco tengo que pensar que lo ideal es perfecto. La realidad nos hace negociar con las restricciones que van apareciendo, ¿no? Bueno, y esto, lo importante es, digamos, lograr las metas o tratar de avanzar en las metas que nosotros buscamos. ¿Qué te hace ser un líder? ¿Me escuchás? En primera, sí, te escucho, sí. Sí. ¿Me ¿Qué te escuchás hace vos? ser sí, ¿qué te hace ser un líder? No, te decía que en primer lugar no sé si soy un líder. No es mi intención serlo, pero creo Si llegaste a donde que llegaste, sí sos hay. líder. ¿Cuáles son qué sentís? O en general, ¿Cuáles son tus fuertes? Y decirlo con toda No, humildad porque sos una persona muy natural. Podés hablar tranquilamente. Sos un buen ejemplo para creo- jóvenes que te escuchen, para otras personas que tengan ambiciones y quieran llegar lejos en su vida. no, tal vez lo que charlábamos antes, el entusiasmo, ¿no? El divertirme haciendo lo que me gusta, ¿no? Eso es. Esto para mí no es un trabajo, no fue un trabajo. Hasta que me muera voy a hacer ahí cosas parecidas porque me apasiona, me encanta, me divierte. Y esto de tomarse la vida como algo lúdico y estos proyectos, digamos, que me llenan de energía, de pasión, de emoción, generando hormonas positivas, digamos, ¿no? Que me hacen sentir muy bien y tratar de manejarme con lo que tenemos y no lo que nos falta y establecer vínculos positivos también, ¿no? Más allá de las diferencias, ¿no? Tratar de no pelear con nadie por diferencias de ideas, si son minarquistas, si son liberal conservador, incluso gente que piensa distinto, ¿no? Uno mismo, como decíamos antes, ha pensado distinto a lo largo de distintos momentos de su vida. Pero sí es importante resaltar a cada persona que encuentre su luz interior y que busque el camino de su luz interior. Si parezco un pastor hablando, ¿no? Pero cuando No, vos está muy bien. encontrás esto, vas a ver que el sistema político, económico, institucional que necesitas es un sistema que resguarde este camino hacia la búsqueda de tu felicidad. Martín Simonetta 2023, ¿dónde va a estar? Políticamente no tengo la menor idea. En principio estoy siempre cerca, pero no en un partido político por ahora, pero no, le tengo un poco de escozor a la política, pero no sabemos. En el sector privado me va bien, me veo más el crecimiento hacia actividades fuera de Argentina, viviendo un poco de Argentina y estando mucho fuera en Estados Unidos también, pero no sé si la política partidaria a veces tiene una energía negativa que me cuesta un poquito digerir y no quisiera entrar, pero uno nunca sabe, ¿no? Realmente. y como ciudadano está más cerca, Avanza Libertad, Republicano Unido, Junto por el Cambio. Yo estoy lejos del status quo, me parece. Capaz que es algo imposible, digamos, ¿no? Y también hay que ver las personas dentro de cada partido, ¿no? Porque puede haber partidos que fracasaron con una persona y pueden con otro liderazgo alcanzar sus metas. Creo que depende mucho de las personas y de la construcción que haga política que haga esa persona y la atracción electoral que puede hacer, la llegada de emociones. Y otro punto, una cosa es ganar elecciones y otra cosa es gobernar bien. ¿Sí? Porque para ganar elecciones te puede ayudar un consultor tal vez, pero para gobernar son dos virtudes completamente distintas, no es como ser delantero y arquero, absolutamente distintas. ¿Sí? Si te nombro 4 personas, ¿me das una definición? Voy a empezar. Dale, Gustavo Lázari. un enorme amigo, una increíble persona, un empresario, defensor de las ideas de la libertad, que sabe llegar a las emociones. Yo quiero
contar un poquito más, aunque sea brevemente. Yo conocí a su mamá, a Lita de Lázari, antes que conocerlo a Gustavo. Y trabajé con Lita de Lázari, aprendí muchísimo con Lita, y veo a Gustavo y veo a Lita, ¿no? Y a esa comunicación de masas, digamos, y esa llegada al corazón con lo cotidiano que tenía Lita y que tiene Gustavo, ¿no? Por eso creo que eso es muy importante, y él expresa esa capacidad de salir de lo técnico, ¿no? De hablar en el idioma que habla la gente para llegar a las emociones de la gente. Javier Milei. Bueno, Javier es otro personaje genial. Todos mis alumnos, yo doy en primer año economías, todos enamorados de Milei, chicos del secundario también enamorados de Milei, digamos, y muchos alumnos de la primera clase repitiéndome cosas de la Escuela Austríaca de Economía, ¿no? Creo que es un mérito increíble y ha logrado que la gente de todo el país, de todas las edades, de todas las clases sociales, conozca de qué hablamos cuando hablamos de libertad, y realmente es, justamente la próxima semana lo entrevistamos en la Fundación Atlas, en el Instagram, y para hablar de este fenómeno Milei, ¿no? De llegada masiva. Yamil Santoro. Bueno, estás hablando de todas personalidades parecidas y amigos. Yamil es un gran amigo también, y que también va por este camino, ¿no? De abrir una nueva beta, y a través de acciones comunicacionales específicas, muy inteligentemente pensadas, mostrar una voz liberal en temas que le importan a la gente, ¿no? Me viene a la mente una acción que estaba en paños menores frente a la Casa Rosada, por ejemplo, hace algunos años, Yamil, que fue muy exitosa comunicacionalmente. Y creo que tenemos que perder el miedo al ridículo, y saltar al vacío, divertirnos, porque los liberales somos mucho más divertidos en privado que a veces en público. En público a veces hablamos en lenguaje oficial, ¿no? Y en privado somos muy transgresores y, digamos, rompemos el status quo. Te nombro dos mujeres, una muy conservadora y una que no sé si va para liberales, va para derecha, izquierda. Cynthia Houghton primero. Sí. Cynthia es una muy buena persona, la conozco, no la conozco tanto en su pensamiento, pero ella ha ocupado cargos parlamentarios, para su segmento tiene una capacidad de comunicar muy bien. Hay algo interesante respecto de lo que charlábamos antes, ¿no? Pensemos que hoy el 65% de los argentinos tiene menos de 40 años, ¿sí? O sea que solamente el 35% tiene más de 40, con lo cual es importante apuntar según el tamaño del mercado y llegar a los jóvenes, ¿no? Por eso es algo vinculado a lo que decía antes de Milei y de Lázari, de llegar a los jóvenes. Y Cynthia es una gran persona, una gran pensadora también, que defiende nuestros valores desde un ámbito más conservador, liberal, con mucha claridad y con mucha fuerza e idoneidad. ¿Ves? Me doy cuenta, nos faltan mujeres, por eso armamos las Mujeres Republicanas Internacionales. Y te voy a nombrar una mujer que por eso quisiera saber, ¿para dónde va? Patricia Bullrich. Bueno, Patricia, es muy interesante el caso de Patricia, muy interesante el caso de Patricia en la Argentina actual, y volvemos al perfil de líder que la Argentina necesita, ¿no? A veces hace falta alguien que tenga un poco de fuerza, bronca, ¿sí? Que vaya sobre temas como son la seguridad o la inseguridad, y que hable claro, ¿no? Para mí lo que no se banca es la tibieza, ¿sí? Y tal vez Patricia, no sé, posiblemente en un momento determinado pueda competir para presidente y ganar elecciones, ¿sí? Esto depende mucho del momento político, ustedes saben cómo es la política y los temas que pasan, pero realmente su escena con Moyano en el programa de Grondona quedó para siempre, y disculpen la expresión, pero tiene muchos ovarios, no se achica, y es una representante, ¿no?, de la mujer que pide beneficios por
protección, ya hace tiempo sin necesitar ninguna una norma especial, ni ley especial, ni nada. Así que yo le meto muchas fichas políticamente, no conozco mucho las internas de los partidos, pero mide muy bien y sería una pena no aprovecharla. Sí, lo que pasa es que tiene que estar del lado correcto. Y yo creo que ella tira más para el lado liberal que para el lado donde está, ¿no? Por eso le va como le va a nivel interno. Pero bueno, eso es un tema, como decís, interno de política. ¿Cuáles son los objetivos hoy para Atlas a nivel de formación y a nivel, digamos, de objetivos? Mirá, nosotros apostamos a ser un faro en la oscuridad, ¿no? Atlas nació en el año 98, ya hemos sobrevivido casi 25 años y hemos pasado muchos presidentes y estamos orgullosos de haber sobrevivido en Argentina con una estructura de financiamiento como son parecida a la de las fundaciones americanas, no aceptamos fondos públicos, funcionamos con aportes de personas que todos los meses realizan su aporte con tarjeta de crédito, débito, donaciones, algunos financiamientos externos. Y Atlas lo que ha hecho es muy importante, estar un cuarto de siglo viva, desarrollando, siendo una luz en la oscuridad, en la mayor oscuridad kirchnerista. Teníamos teléfonos tomados en aquella época, nos han puesto todo tipo de palos en la rueda, ahora estamos en Disneylandia comparado con lo que fue aquel momento, ¿no? Pero creo que Atlas tiene que seguir apostando a descubrir talentos y a entusiasmar nuevos jóvenes que en algunos pocos años o ya mismo estén trabajando en difundir, promover, contagiar las ideas de libertad por los nuevos medios tecnológicos, ¿no? Ya las fundaciones de hace 10 años ya, Estados Unidos dicen que antes las fundaciones eran think tanks, tanques de pensamiento, y ahora son do tanks, tanques de acción. ¿Sí? Ahora no producimos tantos libros, no investigamos tanto, estamos más en la trinchera, ¿no? Y creo que hoy las redes sociales y la tecnología nos dan unos recursos increíbles para ponernos mano a mano con personajes mucho más grandes que antes era, y que hoy en día, gracias a las redes, se está dando todo este fenómeno de ideas de libertad que estamos viviendo en la Argentina, que es innegable, ¿no? Desde la década de los 90, que fines de 80, 90, con esta UCD que charlamos, que no había un entusiasmo liberal tan fuerte como el que hay ahora en un contexto absolutamente distinto, ¿no? Pero hoy los chicos, y repito, chicos de 12, 13, 14, 15 años de cualquier segmento social te hablan de las ideas de la libertad. ¿Y por qué el Estado me va a robar a través de los impuestos? Yo tengo que quedarme con el fruto de mi trabajo, ¿no? Y ese tipo de cuestiones hacen que este momento particular y global sea tan extraordinario. Pregunta, y después te hacemos las últimas preguntas que tienen las damas que están aquí. ¿Me puedes dar un ejemplo a nivel empresarial y uno a nivel internacional sobre Atlas? No entendí la pregunta, discúlpame. Un empresario a nivel mundial que a vos te llame la atención hoy. Bueno, claramente a nivel internacional hay muchos, ¿no? Muchos norteamericanos o que desarrollan sus negocios en Estados Unidos, Jeff Bezos, por decir algunos de esos, Bill Gates, innovadores básicamente, ¿no? Personas que están creando una nueva realidad para el planeta, para que vivamos mejor, y a veces uno, como decía, viajo mucho a Estados Unidos y, bueno, mi hijo cumplió 22, terminó a los 21 su licenciatura allá, ahora va a estudiar a Chicago su doctorado, su licenciatura fue en biología y en química y ahora va a hacer neurociencias, ¿no? Y uno ve allá y ve que las mejores energías de las mejores personas están dedicadas a el progreso y esta revolución que nos lleva a vivir cada vez mejor, ¿no?
Y a veces uno vuelve a Argentina y de 6 a mi casa demoro 5 horas por los piquetes, ¿no? Y digo, se nos va la vida, muchachos, estamos perdiendo la vida. Y esa es la mayor tristeza, ¿no? Ver que estamos discutiendo temas viejos, rumiando problemas sin resolver, cuando el mundo está por llegar a Marte, ¿no? Estamos en otra cosa, y ahí vemos que somos casi otra especie humana, ¿no? Una parte de los argentinos. Así que me gustan estos líderes que innovan, que crean, que cambian vidas de personas, y que nosotros, de hecho, ¿quién hubiera dicho que hace 20 años que estaríamos viviendo como vivimos hoy, ¿no? Que los argentinos, sin haber inventado casi nada de la tecnología que usamos, aún en el escenario de COVID, estamos teniendo una vida prácticamente igual, e incluso se critica las vacunas, pero estamos disfrutando vacunas que no inventamos nosotros, se inventaron en el primer mundo, básicamente, y en tiempo récord en términos de otras pandemias de la humanidad. A veces esta visión no nos permite ver el momento mágico que vive el planeta, ¿no? Y esto es una pena. A ver, Soledad Ben Susan pregunta, según los porcentajes de edades, un candidato de 70 años no lo conoce nadie, ¿es viejo? A ver, depende, no necesariamente, ¿no? No necesariamente. Puede haber excepciones, pero sí hay que ver, digamos, por ejemplo, me viene a la mente Ron Paul en Estados Unidos, el libertario, tiene más de 80 y sigue movilizando a los chicos, ¿sí? La edad no determina necesariamente la llegada del candidato, pero hay que estudiar las dos cosas, ¿no? Políticamente, desde el punto de vista del marketing político. Pero sí es importante, digamos, que los candidatos, ¿no? Y vean dónde está la mayor cantidad, dependiendo a dónde vos apuntás. Y repito, cuando vos haces política, jugás a ganar elecciones también. No es la discusión filosófica, no es el lenguaje. Si vos hablás como político en un examen final de la facultad, te bochan, ¿sí? Y si vos hablás, digamos, con el lenguaje del final de la facultad como político, no te vota nadie. Entonces tenemos que adaptarnos al contexto. ¿Qué queremos? ¿Votos? ¿Queremos comunicar? ¿Queremos aprobar un examen final? Son distintos fines. Después, las otras preguntas. ¿Cómo es el trabajo de trinchera que hacen, pero al de 70... No, bueno, eso es otro. Ah, bueno. ¿Cómo es el trabajo de trinchera que hacen? ¿Puedo hablar? Sí, mejor, por favor. ¿Qué tal, no... Martín? Sí. No, vos hablaste recién que las fundaciones ahora, más que de formación y de libros, estaban haciendo trabajo de trinchera. Me interesaría saber qué es ese trabajo que hacen, para ver cómo se puede ayudar, o cómo se puede colaborar, o cómo se puede sumar. Buenísimo, muchas gracias por la pregunta. Y a lo que me refería es que antes había mucho presupuesto para investigar, por ejemplo, en las de Europa, de Estados Unidos, ¿no? Entonces capaz que tenías una investigación que duraba 3 años y publicabas un libro. Y hoy en día se trabaja más en comunicar, por ejemplo, subirse más a los temas de actualidad, ¿no? ¿Cómo hacen los periodistas? Tocan los temas del día y poder, por ejemplo, tener una visión desde nuestras ideas sobre los temas del día, ¿sí? No sé, la marcha del sector agropecuario en el Día de la Independencia, el 9 de julio, ¿no? Poder montarnos a las olas que pasan de noticias, digo, ¿no? Entonces, como que aprender de lo que hacen los periodistas, que el periodismo hace lo que habla de los temas que demanda el mercado en ese momento. Si tuviéramos más presupuesto, podríamos posicionar nosotros la noticia. Pero dado que no tenemos presupuesto, en algunos casos puede ser que formemos la noticia, pero en otros casos la noticia está instalada, ¿no? Y hoy con el tema Cuba, es importante hablar del tema Cuba, ¿sí? Porque aprovechar que el tema está instalado en los medios y los periodistas le dicen a sus productores, che, conseguí a alguien que hable de Cuba. Y eso es una buena táctica para tener visibilidad y que nuestras ideas sean interesantes para los medios, ¿no? Y para la gente. Pero y eso, por ejemplo, ustedes no lo pueden hacer con Twitter, lo hacen con Twitter, lo hacen con
con todas las redes sociales, sale desde la fundación. Sí, exactamente. Lo hacemos a través de todas las redes sociales, de los medios tradicionales, y a través de los tweets de la fundación y los tweets de las personas de la fundación y de los investigadores de la fundación. Exactamente. Hay que sumar a los medios tradicionales las redes que tienen una potencia impresionante. La última pregunta, Laura Lavalle te pregunta, además de la calle Pou, ¿quiénes para vos lideran hoy las ideas de la libertad en América Latina? Bueno, es difícil hablar de política porque siempre que hablamos de un político y metemos la lupa vamos a encontrar aspectos no liberales, ¿no? Porque como decíamos, el que hace siempre anda en una zona gris, ni blanca ni negra, no es un pensador que puede hacer un libro y el libro es puro. Pero claramente hay dos Américas Latinas, ¿no? Por lo menos el caso de la liderada intelectualmente por Cuba, ahora quizás más Venezuela, Cuba, Venezuela, Bolivia, que entre paréntesis, Bolivia, la Bolivia bolivariana tiene una inflación anual de 1.6%. Estuve en Bolivia, digamos, hace algunas semanas antes de ir a Miami, la inflación anual es de eso, digamos, con lo cual tan bolivarianos son, si bien tienen un discurso, digamos, así muy Evo Morales, pero la macro no está tan desorganizada. Ecuador mantiene la dolarización a pesar de tener gobierno de izquierda. Creo que hay que poner la lupa en cada caso y ver, digamos, desmitificar también las cosas. Hay países, como decíamos, que tienen discurso liberal, pero no son tan liberales. Y hay países que han, por ejemplo, el caso de México. México ha hecho reformas profundas y a pesar de tener un presidente de izquierda, no puede ir para atrás en muchas de esas reformas, aunque tiene un discurso de centro-izquierda marcadamente, ¿no? Por eso creo que es importante ver la institucionalidad detrás de los presidentes, porque uno ve un país como, no sé, o el caso de Perú también, ¿no? Y los presidentes que han salido de sus mandatos de forma no prevista, y uno mira la macroeconomía y la ve bastante sana, bastante ordenada, crecimiento, libertad, menores impuestos. Creo que hay que meter la lupa en cada caso y analizarlo particularmente. Por eso es muy, muy importante, ¿no? Pero por eso es muy importante ver cada país, y en el caso de Brasil, con Bolsonaro también ver, Brasil es un país muy federal, terriblemente federal, donde los estados desarrollan políticas completamente distintas, y no es lo mismo el norte de Brasil que el sur de Brasil. Hay estados del sur brasileño que se quieren separar, dicen nosotros trabajamos para que lo del norte baile. Por eso creo que es interesante charlar con detenimiento de cada caso, ¿no? Y que no todos son buenos o malos, sino que hay visiones multidimensionales en cada caso. Correcto. Bueno, Karin. Bueno, yo te agradezco muchísimo por esta hermosa nota, todo muy claro. Te felicito que no seas solo economista, que sino también tengas tus conocimientos psicológicos para poder interpretar mejor la mente humana, y creo que fuiste también ese bendecido de haber conocido lo que es la aplicación de la psicología positiva en Estados Unidos, ¿no? Yo creo que mi mayor crecimiento como persona, también en lo que es en el ámbito empresarial, político, nacionamiento, fue cuando hice mi MBA en Estados Unidos. Los americanos me abrieron muchísimo la cabeza, ¿no? El hecho de interpretar, hacer mi tesis, analizar con el Genba Kaizen, ¿no? La mejora continua, hacer el análisis de culturas, muy complejo. Al principio muy asustada, pero después me di cuenta el crecimiento que se tiene. Y me llevaste a esa época, ¿no? O sea que realmente muy didáctico, muy ejemplar. Te agradezco muchísimo. Bueno, muchísimas gracias a los dos por esta posibilidad de charlar y a las personas que están asistiendo. Y quería cerrar con una frase que no mencioné de un economista americano, Lawrence Harrison, que escribió un libro, El subdesarrollo está en la mente, ¿no? Que con esa
frase tan simple sintetiza esto que estábamos hablando, ¿no? Tenemos que generar una revolución de valores, de comportamientos, y de que la gente, de cada persona, vuelva a creer en sí misma. Muchas gracias. Fue un gran placer. Gracias. Hasta luego. Un gran abrazo, gracias a ustedes. Gracias a vos. Hasta luego.